Muy bien, esto se encuentra en Abdías, capítulo 1. Les dije la vez pasada que solo era un capítulo, del versículo 15 hasta el versículo 21. Ya estaríamos terminando con eso, justamente lo que viene siendo la lectura de Abdías, y es muy interesante lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Sabemos que esto significa el final de los tiempos. Y fíjense cómo desde antes, si esto nos vamos a la escritura, si no me equivoco, está como 400, 800 años. No estoy seguro, ahora es un rango bastante largo, pero me refiero que está bastantes años antes incluso de la llegada de Jesucristo. Y sabemos que al día de hoy todavía no llegamos a ese final, a ese juicio final. ¿Y por qué dice cercano? Bueno, ya lo habíamos visto antes, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él no se maneja dentro de nuestros tiempos, pero sí tiene paciencia para que todos nosotros nos salvemos. El motivo por el que todavía, vamos a decirlo así, Él todavía no viene, es porque todavía hay gente en la disposición de recibir el Evangelio. Aún hay personas que son escogidos por Dios y que tendrán que trabajar como nosotros al día de hoy, para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones y a todas las generaciones que vienen. Y obviamente cuando ya el Evangelio empiece a ser rechazado totalmente por el mundo y solo quede ese remanente, esa iglesia que se mantiene firme, cuando, como dice el Señor, ya no se halle fe en la tierra, cuando el amor se haya enfriado, entonces en ese tiempo sabremos que estamos muy cercanos al final. ¿Por qué? Porque el Evangelio no va a desaparecer, pero ciertamente se va a reducir al número de personas que Dios tiene preparadas. Y eso es algo no nuevo, lo vemos, les digo, como lo dice Jesús, que dice él con claridad: cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, en aquel día, ¿hallará fe en la tierra? O sea, se refiere que va a haber un, un pequeño, vamos a decirlo así, ámbito de fe. Todavía habrá gente que se aferrará a la fe en Jesucristo, pero ya no será tan potente como lo es, incluso entre comillas, al día de hoy, que muchas veces, sí, la iglesia está bastante perdida en cuanto a algunas cuestiones, enseñanzas, ideas y conceptos del amor, sí, pero la verdad es que muchos al día de hoy todavía tienen fe en Jesús, todavía creen en Él, todavía creen que debemos andar en santidad y en verdad, y pues por algo seguimos aquí todavía. Pero llegará un momento donde eso se acabará, y como dicen, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y lo vemos el día de hoy. ¿Cuántas personas hoy verdaderamente están entregadas por el Evangelio? ¿Cuántas personas hoy de verdad dejan las cuestiones terrenales, lo que sabe uno que está mal? ¿Cuántos de corazón tienen en conciencia que Dios está con ellos y que su principal testigo es Dios? Me explico. Esto es algo que una vez yo les enseñé y que a mí me sirvió bastante también para entender una cuestión que es real, pero que a veces nos cuesta un poquito razonarla. Hay tres o cuatro más o menos testimonios que yo siempre he dicho que se van a guardar o que se van a terminar por guardar. Y casi siempre, cuando llegamos al más importante, los más generales también van a ser pues testificados, vamos a decirlo así. Aún con todo y esto, a veces la mayoría de los testimonios pueden ser malos por causa de mentiras, de ideas, de malentendidos, pero si el principal testimonio está bien, entonces todo va a estar bien. Me explico. Está el clásico testimonio que viene de las personas que te conocen en la iglesia. ¿Por qué hablo de este? Porque es el más sencillo. Es muy fácil fingir, vamos a decirlo así, bondad, santidad, amor en una iglesia. Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque ahí vas una vez a la semana, si es que se tiene solamente una reunión a la semana, o muy de vez en cuando, dependiendo de las reuniones que se realizan. Y en ese tiempo puedes ser servidor, en ese tiempo puedes ser amable, ese tiempo es un tiempo corto. Pero llegando a casa, ¿qué pasa? Se acaba el amor, se acaba el interés, se te olvida lo de los hermanos, andas chismeando, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, el testimonio en la iglesia es de un hombre o una mujer, siervos de Dios, totalmente amorosos, de una hija de Dios que se cuida tanto en espíritu como en verdad, y se ve, está en su vestimenta, pero cuando salen de la iglesia se acabó todo ese show. El amor se termina, el interés por los hermanos se termina, no andan orando en casa por nadie,
las mujeres terminan quitándose la ropa que llevaban a la iglesia y se ponen la ropa de siempre. ¿Y qué termina siendo? Hipocresía. Pero esa hipocresía se mantiene en la iglesia. Y fuera de la iglesia se muestra otra verdad que la gente también ve. Y ese es donde llegamos al segundo testimonio. El primero es el de la iglesia, el de la gente de la iglesia. El segundo es el de la gente de afuera. El que reconoce y ve cuando tú no estás tratando de llevar una imagen eclesiástica, sino más bien cuando tú vives tu vida normal. Ahí es donde realmente se ve si hay un testimonio en cuanto a tu vida general. ¿Por qué? Porque llegamos aquí a la iglesia, estamos aquí bien vestidos, bien arreglados, salimos de la iglesia, nos quitamos lo que teníamos bien vestidos, nos ponemos ropa que no deberíamos, andamos subiendo fotos que no deberíamos, videos que no deberíamos, andamos viendo o platicando con gente que no deberíamos, estando en borracheras, en discotecas, en esto, en aquello, en fiestas que no nos convienen, y la gente del mundo lo ve. Entonces hay un testimonio también ahí que se termina hablando, de que en la iglesia no, es un gran varón de Dios, y llegas a la colonia y dicen, ay, él es un, si es un llevado, si es un grosero, si es esto, si es aquello, ¿cómo que va a la iglesia? Hay un segundo testimonio ahí, que se tiene que también cuidar. Ahora bien, estos dos testimonios son, entre comillas, fáciles de guardar sin necesidad de que de verdad tu corazón haya cambiado. Pues fácilmente estás buscando la aprobación como hombre o mujer santa, pero no realmente de corazón. Y seamos muy sinceros, después de varios años no se puede fingir la misma verdad, se va a terminar por revelar si el cambio no es de corazón. Ahora bien, en cuanto a esta misma situación, les comento sobre el siguiente testimonio, que es el tercer testimonio, y este es incluso más válido que los dos anteriores, porque si tú cumples este testimonio que les voy a mencionar, muy seguramente también estarás cumpliendo los otros testimonios, o al menos se te hará más sencillo, y es el testimonio de tu familia. Como tú pasas más tiempo con tu familia o con la gente que vive en tu casa, son los primeros que pueden descubrir o saber si realmente eres un hijo de Dios hecho y derecho o una hija de Dios hecha y derecha. Que de verdad cuando llegas de la calle ya no andas fingiendo, ya andas ahí groseriándole a tu mamá, groseriándole a tu papá, en el caso de los que son padres, despreocupándose, nunca leen, nunca oran, nunca enseñan a sus hijos el camino de la verdad, sino que más bien los andan regañando, les andan pegando sin ningún motivo aparente, siempre están tomando cuestiones personales, ¿no? Que se ven en casa principalmente, que no se ven afuera, que no se fingen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pasas tanto tiempo en casa que no puedes fingir. O sea, si tienes que fingir en la calle, fingir en casa, pues ya no se te da la oportunidad. Obviamente hay gente que lo hace al revés incluso. En casa es un angelito y fuera de la casa es, pues sí, un pagano, un mundano. Pero eso generalmente pasa en familias cristianas, ¿no? Que la hija o el hijo son hijos de padres cristianos y allá en la calle son gente del mundo. En la iglesia son angelitos, pero pues obviamente en casa son también bien portados, no dicen groserías, pero entre sus amigos andan haciendo cosas que son incorrectas. Entonces, los tres testimonios se tienen que guardar. El de la iglesia, que es la casa de Dios, te tienes que comportar y ser reverente con la casa de Dios, con el lugar de reunión de los hermanos. La calle, tienes que ser un ejemplo para el mundo, porque así lo dice la Escritura en Mateo 5:16, creo, que dice que somos luz del mundo, y dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No habla delante de los hermanos de la iglesia, sino de la gente en general, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, tenemos que guardar esos dos testimonios, tanto en la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. No somos creyentes de domingo, no somos creyentes de iglesia, somos creyentes de Cristo, y Cristo es Señor de toda la tierra. Entonces, donde estemos, tenemos que ser como Cristo. Donde estemos, cuando estemos y en el momento que estemos. Estemos bien o estemos mal. O sea, estemos felices o tristes. Y el tercer testimonio, que vuelvo a repetir, es el de la casa, ¿no? En el que se va a notar si el hijo, la hija, el padre, la madre, el esposo, la esposa están siendo verdaderamente creyentes como se supone deberían de ser, si de verdad están... generalmente la persona con la que pasas más tiempo de tu vida es la que más va a conocer tus errores. Es lo más sencillo del mundo, sobre todo cuando tu intención es guardar una imagen.
Y por lo mismo les voy a decir dos cosas. Una, es muy obvio porque cuando se acerca uno a preguntar ya sea al esposo o a la esposa, como que las reacciones siempre son muy similares. Uy, si supiera. Uy, si le dijera. ¿No? Es como que uno aquí afuera la ves súper santa, pero allá en la casa, si la vieras cómo se enoja, cómo anda discutiendo, cómo anda... Ese es un testimonio, al final de cuentas, y bastante válido, porque se demuestra que realmente no eres, ¿cómo se le llama esto? Que eres luz en la calle y sombra en tu casa o tiniebla en tu casa. Entonces, eso también, vuelvo a repetir, es hipocresía. Y esa hipocresía a Dios no le agrada. Entonces tú tienes que ser un creyente, un hijo de Dios, que sí te puedes equivocar y obviamente la persona con la que más tiempo pasas en tu vida es la que más va a conocer tus errores, pero si tiene conocimiento de tus errores, también debe tener conocimiento de tu arrepentimiento, de que si te equivocaste, también te arrepentiste y también pediste perdón y también te humillaste y no dejaste que tu arrogancia fuera la primera en ganar, ni tampoco tu orgullo, ni mucho menos. Se tiene que notar que en casa tienes una reunión y comunión con Dios, estando con tu familia. Se tiene que saber que entre tu familia ellos también reconocen que tú eres un hijo o hija de Dios. A pesar de que les agrade o no, crean en Dios o no, por lo menos pueden decir, perdón, con seguridad, ya sea por medio de queja o ya sea por medio de aceptación, que eres una persona entregada a Dios. Eh, Eso lo tienen que aceptar. Ahora bien, eh, como digo, puede faltar en uno o en otro lugar el buen testimonio. ¿Por qué? Porque en la iglesia puede faltar el testimonio. Generalmente la iglesia es en el que menos va a faltar porque es donde más tratan de fingir un buen comportamiento. Pero también podría ser que haya buen testimonio en casa, haya buen testimonio en, ¿cómo se dice?, entre los de afuera, y que haya un mal testimonio en la iglesia porque a lo mejor, no sé, no tiene intenciones de realmente, eh, a lo mejor no le agrada a la iglesia, simple y sencillamente. Son personas que viven en su casa, salen con sus amigos, se creen justos, dicen ser creyentes, pero aborrecen la idea de estar en iglesia, entonces cuando van tampoco se sienten cómodos y llevan una mala vida eclesiástica, ¿no? También están los que sí quieren fingir, fingen en la iglesia, fingen en su casa, pero entre sus amigos son, bueno, desagradables delante de Dios. Ahora bien, viene el cuarto testimonio, que es el más importante, el testimonio de Dios. Si vemos en la escritura, perdón, si vemos en la escritura una cosa que da testimonio es el Señor y sus palabras y los hechos. Dice incluso Jesús, yo no soy el que da testimonio de mí solamente, yo doy testimonio de mí y las obras que hago dan testimonio también de mí. Entonces, ese testimonio de quién viene. Ah, bueno, ahí va. El testimonio ese viene del Padre, porque dice Jesús, no solo yo doy testimonio de mí, sino el Padre que me envió también da testimonio de mí, a través, obviamente, de las obras que Jesús hacía. Entonces, ¿cómo es que Dios llega a dar testimonio también de nosotros cuando en nuestra privacidad, en el momento en el que nadie nos ve, nadie nos escucha, nadie nos puede llegar a señalar, en ese momento es cuando Dios da testimonio de nosotros? ¿A qué me refiero con eso? Si a lo mejor tú eres un hijo de Dios que quiere estar bien en la iglesia, estar bien entre los de la calle, estar bien entre la familia, pero luego llegas a tu cuarto, te metes a tu cuarto, hijo o hija creyente, te metes al cuarto y en el cuarto se te olvida Dios, vas y te acuestas y te pones a ver la TikTok o incluso empiezas a ver cosas que no son agradables a Dios, tienes como que tus malos pensamientos acá en lo personal, incluso que sepamos que el testimonio de Dios está más relacionado incluso a los pensamientos nuestros. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos entre la familia y nosotros estamos fingiendo santidad y bondad y estamos fingiendo que realmente queremos seguir la palabra de Dios, pero acá adentro estamos de que, ay, qué fastidio. Ay, es que esta mujer, y empiezas a decir cosas que simplemente no agradan a Dios. Ahí es donde también Dios da testimonio de ti, porque te lleva a actuar correcta o incorrectamente. Vuelvo a decir, un cambio no verdadero, un cambio que no es de corazón, no se puede mantener en el tiempo.
Es imposible. Incluso la escritura, hay un texto que dice, no me acuerdo si está en Romanos, que dice que las malas acciones de aquellos los persiguen y también las buenas acciones no se pueden ocultar. En otras palabras, tal y como dijo Jesús, el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. Por su fruto se conoce el árbol. Sus acciones, sus hechos van a ser el reflejo de ¿qué? Del testimonio que Dios da a la vida de esa persona. Del testimonio de que Dios está con él o con ella, en que sus acciones van a ser conforme a las de Cristo, porque volvemos al mismo caso. Los frutos no los damos nosotros por cuenta propia, sino que tal y como está escrito, Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que en él permanece da fruto, y todo el que da fruto es limpiado y da más fruto. Ahora bien, en esta cuestión es algo que es muy sencillo de analizar. Cuando tú ves un árbol, ¿de quién es el fruto? ¿De la rama o del árbol? Exactamente. El fruto es del árbol. La rama recibe los nutrientes y a través de ello da fruto. Es lo mismo con nosotros y Cristo. Nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en su amor, y al permanecer en su amor, las buenas obras y las buenas acciones, lo que consideramos los frutos verdaderos de amor, se dan automáticamente. No es que nosotros estemos esforzándonos, vamos a decirlo así, sino que nosotros nos estamos nutriendo y a través de ese nutriente que recibimos, terminamos dando fruto. Entonces, es permanecer en la vida. Y bueno, ese fruto, al final de cuentas, es que el testimonio de que Dios está contigo. Y ese es el testimonio que más se debe guardar. Si hay un testimonio por el que tú tienes que preocupar, no es por el de la gente. La gente te puede tachar incluso de falso cuando no tienen idea. Pueden tacharte de ¿cómo se dice?, de juicioso al defender la verdad. Te pueden tachar de religioso al guardar la santidad. Te pueden tachar de fanático al tratar de predicar a Cristo entre tanto que se te sea posible. Te pueden tachar de muchas cosas buenas o malas. Incluso en muchas ocasiones te van a tachar de, ¿cómo se le llama esto? Sí, de juicioso, como una persona que dicen, ay, tú muy perfecto. La verdad no tienen idea de cómo es que tú vives, pero sí tienen idea de lo que dice la escritura y es lo que tú revelas, y eso es lo que les molesta. Eso puede pasar, pero si algo es seguro es que nada puede negar los buenos o malos frutos. No se pueden negar, simplemente no hay manera de que alguien diga, bueno, lo que está haciendo está mal. No, muchas veces no les va a agradar, pero no van a decir que está mal. ¿Por qué? Porque decir que está mal sería aceptar que ellos mismos consideran que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y eso es ya aceptar pues, prácticamente que hay un corazón corrompido. Y no puede ser así. Incluso nosotros tenemos conciencia de que es bueno. Si hablamos, por ejemplo, de la vestimenta, si vemos una mujer que de corazón ha cambiado lo que ella muestra hacia afuera, vuelvo a repetir, de corazón es primero el cambio interior y luego el exterior, pero si lo vemos, por ejemplo, en una mujer, vemos que su vestimenta ha cambiado, es una vestimenta que se considera más santa, más pura, y esto no es una cosa de iglesia y de domingo, sino que es una cosa de todos los días y de que hasta en su casa tiene cuidado de su cuerpo, que hasta en sus redes sociales tiene cuidado de su cuerpo, de lo que se ve, de lo que no se ve. Podrán llamarla religiosa, pero nunca podrán decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay hipocresía en su actuar. Puede llegar a ser para algunos extremista, pero no falso. Y ese es el punto principal, que de corazón se tiene que notar que las acciones se están haciendo conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, es el fruto del actuar, del conocer y del amar a Dios. Muchos pueden decir, bueno, eso a mí no me agrada. Ok, a ti no te agrada, yo sí lo hago y yo lo enseño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es lo que dice la escritura y es la manera de obedecer a Dios. Es un ejemplo. También los hombres. Hombres que no se dejan llevar por jueguitos, vamos a decirlo así, por bromitas, miren, les voy a dar un ejemplo de esta cuestión. A mí me llegó a tocar, y esto creo que ya lo había mencionado alguna vez, que en universidad, ¿fue en prepa o universidad? No, universidad, fue en la universidad. Llegaron a decir, una persona llegó a mencionarlo, a mí me tiene muy marcado esto, porque hasta cierto punto se me hace absurdo, pero me parece correcto, y me alegra. ¿Por qué?
Porque una persona, y yo conocí a esa persona, sé que esa persona no es nada creyente y tampoco le interesaba acercarse a Dios, es una persona que disfrutaba de su vida en pecado, prácticamente. Entonces esta persona sí llegó a decir, una vez que creo que le preguntaron, no sé ni por qué le preguntaron, ya me acordé por qué le preguntaron. Eh, Cuando una persona es como más tímida, no sé si sería la palabra tímida para describirme, pero sería una persona más callada o más recatada, generalmente hay un tipo de personas que se llegan a juntar mucho con esas personas o que tratan de jugar mucho o bromear mucho con esas personas. Y son las que son un poquito más, no sabría decir si la palabra sería liberales, pero un poquito más expresivas. Y en el tiempo de la universidad me acuerdo que a mí me pasaba mucho que había unas muchachas en específico que siempre trataban de hacer bromas conmigo. O de estarme ahí haciendo bromas de que, ay, ¿cómo sería? Como que eres muy guapo, ¿por qué no andábamos? O tonterías como esas que sabes tú que son broma, porque incluso, y desafortunadamente, porque a mí me parecen unas bromas muy desagradables, eh, a veces ya tienen pareja, o se sabe que no tienen ninguna intención, y lo hacen así porque saben que tú no les vas a hacer caso. No lo harían con alguien que saben que les va a hacer caso, porque entonces se meten en problemas. Pero bueno, yo creo que por esta misma cuestión, estas muchachas siempre hacían como bromas de ese estilo. Yo las ignoraba. Pero el detalle está en que por lo mismo un día sí les preguntaron ya más seriamente y lo que dijo fue algo que se me quedó muy grabado y que bueno, digo, gracias a Dios, me parece algo bueno, aunque para ellos no. Y es que la frase que esta persona dijo fue, la verdad sí me llama la atención, pero, y ahí va el pero, no podría andar con él porque él es muy correcto. Esa es la frase que dijo y que se me quedó muy grabada, porque él es muy correcto para mí. Para mí, desde mi perspectiva, dije, bueno, ¿y eso es malo? Pues no, obviamente no lo es, pero para una persona que quiere vivir eh, y disfrutar del pecado, de lo que es incorrecto, de lo que no es tan formal, o más bien para ser más exacto, de lo que no es tan, sí, tan recto, vamos a decirlo así, que les gusta incluso un poquito hacer cosas que no son correctas. Les doy el ejemplo con lo que hacían. Las bromas esas a mí no me parecen correctas cuando tú traes pareja. Entonces, obviamente es algo que no es correcto. Bueno, ese tipo de cosas yo no las aceptaría en mi pareja, ni mucho menos. Cosas por las cuales ellas no se sentirían cómodos. Igual con las mujeres. Aunque, bueno, voy a serles sincero, casi siempre es al revés. O sea, el hombre sí es más de buscar una mujer como muy correcta, ¿no? Pero a lo mejor también hay algún hombre que diga, ¿sabes qué? Mira, pues no me interesa porque la verdad es que yo ahorita no tengo interés en tener una relación seria. Y esta muchacha se ve que es una mujer que quiere una vida en serio. Entonces no me voy a meter ahí. Eso también pasa. Eh, entonces vale la pena ser rechazados, vamos a decirlo así, por guardar lo que es correcto. Porque, vuelvo a lo mismo, no te pueden negar que algo es correcto, más cuando saben que lo haces pues de corazón. Y se nota mucho, ¿saben cómo? Cuando no ignoras, cuando no cierras tu pensamiento, te das cuenta que si algo le trae beneficio a alguien, entonces lo hace. Pero si algo no le trae beneficio y lo hace, una de dos, o es una persona que no se dio cuenta que no le iba a traer beneficio, o realmente tiene un concepto en sí mismo de por qué tenía que hacer eso aunque le trajera consecuencias. Y en el caso de hacer lo correcto es también ello. Y es con lo que se comprueba que realmente estamos haciendo las cosas de corazón o no. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor una acción, una defensa de una verdad no nos trae buenas consecuencias, no nos trae beneficio alguno. Y aún así lo defendemos. ¿Por qué? Porque tenemos una postura de que consideramos que es lo correcto. Se ve en la iglesia, pero también se ve hasta en el mundo en cuanto a personas en las ciencias. Generalmente se ve mucho. Son personas que tienen ellos, pero bien claro que lo que están diciendo así es. Eh, Creo que Einstein tuvo ese problema con la teoría de la relatividad. Había gente que lo rechazaba mucho. Eh, Rechazaba mucho esa idea de la relatividad y al final de cuentas hoy es una de las reglas principales de la física. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que eso era correcto y por eso lo defendía aunque la gente considerara que estaba mal. Lo mismo con nosotros. Cuando vemos algo que guardamos por amor a Dios, eh, aunque nos vengan consecuencias, críticas, burlas,
nosotros también defendemos esa verdad hasta el final porque la creemos de corazón. Entonces, ahí por lo menos uno puede decir, ¿sabes? Puede estar en lo correcto, no puede estar en lo correcto, pero ciertamente lo hace de corazón. Y eso no niega una verdad de, vamos a decirlo así, de hacer lo correcto, de que esa persona está buscando hacer lo correcto y no pueden ser juzgados por esas cuestiones. Bueno, esos son los frutos que uno termina dando delante de Dios y son los frutos que dan testimonio por parte de Dios hacia la gente que somos personas que guardamos la verdad. ¿Saben? Ellos pueden incluso intentar idear el conocer, pero cuando se dirigen a personas que te conocen sí, en persona, personas que están en tu familia o van y te visitan a casa, la realidad es que siempre se van a dar cuenta de lo mismo. Eres el mismo en casa, fuera de casa, con los amigos y en la iglesia. Eres exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque en ti no hay fingimiento. Hay una verdadera convicción. Entonces, esos testimonios se tienen que guardar de corazón, sobre todo delante de Dios. Es el primer testimonio que tienes que guardar, que aún en tus pensamientos tú estés pensando lo que es correcto. ¿Okay? Que de verdad el amor sea el principal enfoque y motivo de lo que haces, enseñas y guardas. Pero eso solo se hace conforme a el conocimiento de Dios. Y bueno, este tipo de cosas, vuelvo a decir, son temas que ustedes tienen que tener mucho cuidado de poder guardar. ¿Por qué? Principalmente porque Dios sí las conoce. Dios sí las conoce y como dije anteriormente, ese día va a llegar. El día en el que todas las naciones van a pagar por sus obras. Y aquí voy con esto. Quiero detenerme un segundo para mencionar esta cuestión. Dios conoce el corazón. Hay un texto que incluso dice que no juzguéis antes de tiempo, pues cuando venga el Señor, Él revelará las cosas del corazón. Si ustedes siguen una verdad que no creen, que no lo hacen, basándose en la verdad de la Escritura, la cual su fundamento principal en Cristo es el amor, pueden tener seguridad de que no importa cuántas cosas quieran guardar, van a estar mal. Pero si de corazón las cosas que hacen las hacen por amor, por ejemplo, guardan la santidad, no por querer relucir o brillar delante de la gente, sino por amor a Dios. Si ustedes guardan el no decir palabras altisonantes ni en casa, ni siquiera en su pensamiento, lo hacen y lo hacen por amor a Dios, porque saben que eso no le agrada a Dios. Si buscan amonestar, ayudar, guiar a los hermanos, aunque ellos se molesten en muchas ocasiones, por amor a Dios y por amor a ellos, bien hacen. Cuando hacen mal es cuando las cosas las hacen por vanagloria, cuando las hacen porque, bueno, es lo que me enseñaron, cuando las hacen porque quiero ser diferente, cuando las hacen porque yo me quiero mostrar incluso como un santo. Ahí tengan conciencia, Dios va a revelar esas verdades del corazón y llegado su tiempo, delante de Él, van a tener que dar cuenta de que lo que hicieron no lo hicieron de corazón, ni por amor a Dios, ni por amor al prójimo, sino por fama, por éxito. Es más, miren, se los pongo en este ejemplo de lo que nosotros tratamos de guardar. Ustedes saben que el nombre del canal se llama Solo para Dios. Y a gente que viene siendo pues yo. Pero el perfil principalmente está enfocado a eso, en dar a conocer a Dios tal y como es. Por lo mismo, aunque sí me ha tocado platicar algunas cosas que tienen que ver conmigo, ustedes saben perfectamente que en lo general siempre tratamos de que todo sea conforme a la palabra de Dios y todo sea conforme a lo que Dios dice y no lo que yo digo, como si yo pues fuera alguien, porque esto es algo que incluso yo he aclarado con ustedes y que tienen que tener bien en cuenta. Yo soy un medio por el cual Dios hoy les da a conocer su palabra y su verdad.
el día de mañana, si este medio por el cual Dios les da conocimiento, sabiduría, entendimiento, exhortación o lo que termine cayendo en el corazón de cada uno por causa de la palabra, no va a cambiar el hecho de que Dios va a seguir tratando con ustedes, porque vuelvo a repetir, soy un medio por el cual Dios hace algo. Soy un medio por el cual Dios muestra su amor a través de la enseñanza. No soy yo el que lo hace, ni tampoco tengo yo mérito por ello, sino Dios, que es el que hace las cosas en todos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A entender qué es lo que se busca hacer. Si yo, por ejemplo, llegado al juicio, llegado delante de Dios, me presento y le digo, Señor, pues mira, estuve predicando cada día, cada mañana para ti, estuve preparándome y haciendo esto, haciendo aquello, guiando, tuve que enfrentarme a dificultades por defender la verdad y todo esto. Y Dios me dice, ya, pero lo hacías todo por fama, porque querías que tu nombre quedara escrito en la historia. ¿Qué le voy a decir a Dios? No, Señor, ¿cómo crees? No, era para ti, seguro. ¿Tus hechos demostraron realmente que tu intención era que la gente conociera a Cristo o que la gente conociera a Josué, el que predica a Cristo? He ahí donde Dios va a tener que tratar las cosas con cada uno. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, si de alguna manera mi corazón, mi intención, el motivo por el que todo esto empezó es específicamente ese, yo darme a conocer, Dios juzgará eso. Y lo juzgará fuertemente. Pero si mi intención es utilizar la plataforma, tratar de hacer más conocido el nombre de Cristo y la verdad de Cristo, ahí Dios lo tendrá en conciencia. Y entonces dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque mi intención no era hacerme famoso a través de Dios, sino hacer famoso a Dios tal y como Él es, que al menos es el objetivo de este canal. Que la gente conozca lo que es, cómo es y quién es Dios, cómo es el amor de Dios, cómo es, al final de cuentas, la verdad que predicamos. No yo, y Dios me libre de ser alguien que busca el foco principal, sino más bien de dar a conocer quién es Dios. Por algo también intento mucho decirles, no se queden conmigo nada más, o sea, no sea yo el principal que les da la palabra, sino que ustedes vayan directamente a la fuente y conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque si yo desaparezco el día de mañana, yo nadie era y nadie soy más que un siervo de Dios que viene a predicar la verdad. Pero si desapareciera la palabra de Dios, da igual si yo estuviera aquí, no le serviría de nada. No le serviría de nada si en algún momento el Espíritu Santo no fuera el que guiara las enseñanzas y la verdad. Yo no sería alguien de utilidad, no podría incluso. Entonces yo quiero que ustedes se encariñen, se enamoren y se sujeten a Dios. Porque estando yo o sin estar, estando los que predicamos o sin estar, ustedes tienen que tener una comunión con Dios verdadera. Tienen que conocer a Dios tal y como es. Pero bueno, me desviaría del tema si sigo con esto, pero es principalmente eso. Dios conoce las razones del corazón. Él sabe por qué hacemos las cosas y tiene entendimiento de por qué es que nosotros buscamos algo. ¿Cómo podría darles un ejemplo? Cuando una persona hace una música o hace una predicación, es normal, ¿no? Que uno diga, oye, pues no está llegando a tanta gente como me gustaría, o que se emocione por ver que llegó a mucha gente. El detalle está en el corazón. ¿Por qué te emocionas que llegue a mucha gente? Aquí va la pregunta. ¿Te emocionas que llegue a mucha gente porque quiere decir que estás revelando una verdad que puede ser de bendición para muchos? ¿O te emocionas porque tu video, tu predicación, tú mismo está siendo conocido en otros lados? Es ahí donde entra la cuestión. Por ejemplo, me lo doy aquí con los directos. Si no me equivoco, al final de los directos me dice qué porcentaje estoy
de entre los más o menos conocidos de los streamers o de los que hacen directos en TikTok con el mismo o la misma cantidad de seguidores que yo. Puedo estar a veces en el... puedo tener más visualizaciones que el 50% de los que tienen el mismo número de personas que yo, o puedo estar en el 90, 50, 100, incluso. Aquí está el detalle, que si yo me alterara por decir, no, a mí me preocupa a veces cuando veo menos gente, pero no porque diga, chanfle, llegué a menos gente, soy conocido menos, no. Es porque sé que menos gente se quedó sin la palabra. Por eso mismo me fue de mucha bendición cuando la hermana Mel me dijo que iba a estar apoyando al hermano Ralo, porque yo decía, esas enseñanzas se quedan ahí y quien de verdad tenga la oportunidad y necesidad de conocer va a ir a ellas. Pero si se pierden, pues se perdieron, ya no hay más. Y bueno, gracias a Dios que primero empezó con el hermano Ralo y ahora también con la hermana Mel, están guardando ese, que no se pierdan, ¿no? Las enseñanzas principalmente, y eso a mí me da mucha paz. ¿Por qué? Porque quiere decir que si hay algo que se dio a conocer de la verdad, sigue ahí y puede llegar a alguien tarde o temprano. Eh, También por eso se hacen los videos cortos, porque trato de que muchas de las cosas y de las enseñanzas que se tienen aquí, como sé que hay personas que no se van a poner a ver 2 horas de enseñanza, pues agarro una parte que se me parece importante y la trato de hacer en unos minutos para que la gente conozca la verdad. Eso es lo principal. Pero bueno, temas aparte. Yo quisiera que todos tuviéramos ese corazón, porque el juicio va a llegar para cada uno, y cada uno va a pagar conforme a sus obras. Y esto lo vemos desde Romanos. Capítulo 2, versículo 5 al 11. Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 11. A veces siento que me desvío, voy a tratar de no desviarme mucho de los temas, porque luego siento que no retomo el hilo. Pero bueno, les comento. Romanos 2, 5 al 11. Es un poquito después. Aquí está. Nos enseña lo siguiente. Dice, es más, si vamos desde un poquito antes, desde el 4 dice, o menosprecias, es una pregunta, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de las de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, todo esto que recibimos, esto ya lo habíamos hablado, que la palabra que recibimos de Dios no es para castigo, no es para condenación, no es para juicio, sino para arrepentimiento, para salvación, literal es eso. De que si nosotros recibimos una palabra donde nos está diciendo, oye, un hijo de Dios no lleva a cabo estas acciones, no es para decirte, tú no eres un hijo de Dios. No, quiere decir, si tú eres un hijo de Dios, actúa como debes. Cambia eso, abandona eso que no es de un hijo de Dios, que es de un hijo del mundo. No es para decirte, no, ya estás perdido en el infierno, sino para decirte, hey, no dejes que estas cosas tan banales te lleven al infierno, sino sujétate a la salvación en la gracia de Cristo. Totalmente diferente, son pues dos conceptos totalmente opuestos. Uno juzga y critica para perdición y otro te advierte para salvación. Es lo que Jesús vino a hacer incluso en la tierra. Sabemos que dice que él envió al mundo a su Hijo ¿para qué? Para que el mundo fuera salvo a través de él y no para condenarlo. Uno se condena solo, por causa del pecado, uno se condena solo. Pero la insistencia de Dios no es para molestarnos, sino para salvarnos. La amonestación hacia los hermanos no es para juzgarlos, criticarlos, señalarlos, sino para salvarlos, para que dejen las malas acciones por las cuales el enemigo podría entrar a lastimar la vida del creyente, porque esos pequeños espacios, esos pequeños pecados, esas pequeñas cuestiones que todavía tenemos ahí, que permitimos en nuestra vida, son espacios por los que el enemigo puede entrar y atacar. Les doy un ejemplo, un muchacho o una muchacha que se siente guapo, que se siente atractivo, que se siente deseable, por decirlo así, a lo mejor tiene la mala costumbre de mostrarse, de trabajar demasiado en su imagen. ¿Qué es eso? Vanidad. Y si alguien le dice, oye, estás un poquito en vanidad, estás dejando esto, estás dejando aquello, estás demasiado obsesionado con estas cuestiones,
No es para que la persona diga, uy, mira cómo me juzgan, ya no puedo hacer ni lo que me gusta. No, es para que el enemigo no te ataque a través del ego, porque es lo que estás alimentando, tu ego. Y entonces cuando llega el enemigo y te ataca, tú pecas y luego llega alguien a quererte decir, a rescatar prácticamente y decirte, oye hermano, deja esto porque esto no es bueno. Y el ego es el que se infla porque ya el enemigo empezó a alimentar ese ego y se infla tu ego y dices, bueno, ¿y este quién es para juzgarme o criticarme? ¿Y quién dijo que esto era malo? ¿Quién dijo que esto era bueno? Y todo eso empezó ¿por qué? Por la vanidad, por exagerar a lo mejor en el cuidado personal y dices, bueno, ¿qué de malo tiene el cuidado personal? No, el problema no es el cuidado personal, el cuidado es la vanidad que surge a causa del cuidado personal. Y entonces cuando alguien te dice de eso, no es para decirte que estás mal en todo y que ya te vas a ir al infierno, sino para que pongas atención en tu vida y digas, ¿sabes qué? Creo que estoy siendo demasiado vanidoso y por esa área el enemigo me puede hacer caer. Por esa área puede llegar el enemigo y ¡pum! Hacerme caer. Entonces tengo que tener cuidado. Esa es la realidad de esto. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El juicio de Dios nos lleva a la corrección. No nos lleva a la condenación, sino a la corrección. Entonces, lo mismo con las personas que visten de una manera incorrecta. Tú les dices con claridad, oye, pues estás mostrando lo que no deberías, no estás guardando la santidad. Y en vez de sentirnos como atacados, como señalados, deberíamos empezar a considerarnos y decir, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, es un espacio que yo estoy dejando abierto para Satanás, para que al rato por medio de ello me ataque, me tome como ejemplo de lo que está mal. Y yo no quiero dejar ese espacio para que el enemigo me haga caer. Al contrario, más vale prevenir, no subir nada que pueda ser perjudicial o no hacer nada que me pueda ser perjudicial. Dejando ego, dejando el orgullo, dejando la malicia, dejando la venganza, dejando todas esas cosas que tú sabes que no son correctas. Una cosa en la que a mí me ha tocado corregir a algunas personas, por ejemplo, es en el tema del rencor. De que ves que le hizo algo y al ratito estamos hablando, sí, es que esa persona, hey, tranquilo, se supone que esto ya quedó perdonado, no actúes como si no, porque es un área por la que el enemigo te puede atacar. Entonces, la bondad de Dios justamente trata de solventar, de tapar estas grietas por las que el enemigo trata de romperte. Entonces, Dios a través de su palabra trata de tapar esas grietas y de resanar esas cuestiones para que no haya manera de que te destruya el enemigo. Esa es la benignidad y bondad de Dios que hace que te lleve al arrepentimiento. Dice, pero, aquí es donde yo les digo que nos condenamos solos, y aquí lo dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, vida eterna a los que perseverando, esta parte es tan importante, lo de perseverar, ser constante, 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 dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es que lo hacen de corazón. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad. Y todos conocemos que aquí está la verdad, que Cristo mismo vino a revelar la verdad. Cuando no obedecen a esa verdad, cuando son contenciosos, quieren siempre lastimar a las personas, dañar a las personas, discutir con las personas incluso, pero no por seguir lo correcto, sino más bien por seguir sus propios deseos. Les doy un ejemplo, ¿no? Hubo un conflicto que hubo, no me acuerdo en qué lugar, aquí creo que fue en TikTok, hubo un video que subió una persona que llegaba a mencionar esta cuestión de algo, no me acuerdo si fue de la vestimenta, creo que fue del maquillaje, donde dice esta persona que demasiado maquillaje no es correcto para una hija de Dios. Yo estoy de acuerdo, pero ya les explicaré por qué. Más que nada porque la escritura habla mucho de los excesos. Y no creo que sea bueno, no creo que sea malo el maquillaje en general, pero sí creo que lo que es exagerado
ya es para llamar la atención, aunque uno lo niegue, es para llamar la atención. Y eso yo creo que es donde entra realmente el conflicto. Sin embargo, una personita que yo conozco y que aprecio mucho, pero que tiene ese detallito, sí llega a defender esa cuestión, poniendo un comentario, mencionó algo, donde decía, ¿no? De que Dios no se fija en el físico, Dios no se fija en lo de afuera, Dios se fija en el interior, y ahí sí me tocó corregir, porque en realidad no, o sea, sí, es cierto que que el Señor se fija primeramente en el interior, pero no quiere decir que deja el exterior como si nada, al contrario, incluso dice, limpiad primero lo de adentro y entonces también, no dice lo de afuera dará igual, sino también lo de afuera será limpio. Eso es un conjunto de ambas cosas, solamente que con un paso a seguir. Primero lo de adentro, luego lo de afuera. Entonces, sí que es importante. Otra más, que la misma escritura nos habla en cuanto al tema de cómo nos debemos ver. Que le dice a la mujer, y esto obviamente también va para el hombre, pero sabemos que esto es más dirigido a la persona que más lo lleva a la obra, que le dice que vistan con ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con vestidos tentosos, ni peinados tentosos, ni arreglos exagerados de perlas y de oro, porque eso es que llamar la atención, sino que si quieren llamar la atención, las hagan con ¿qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos personas que no llaman atención por medio de la vestimenta, la imagen, pero a las cuales sí les importa que la vestimenta y la imagen muestren lo que Dios había dicho. Que lo primero sea el corazón, no quita que lo segundo siga existiendo. Entonces, en esa obediencia muchas veces nos encontramos en defender algo que no es correcto, defender algo que nosotros queremos que sea así, pero que no es así. Por ejemplo, en ese término, ¿no? Una persona que dice, yo no quiero hacer caso a eso que dice la palabra, yo sí lo cumplo, aunque no sea verdad, porque Saúl también creyó, Samuel, no, sí, Saúl creyó muchas veces haber cumplido lo que Dios había dicho y no es cierto. Vamos a la escritura y él dice, pero he cumplido lo que Dios me ha mandado, no es cierto. Dios te dijo, mata a animales, niños, mujeres, o sea, fíjense qué tan extremo era lo que estaba pidiendo Dios, pero se lo pidió y se lo exigió. ¿Y qué hizo él? Dejó vivo lo mejor de la tierra, lo mejor de las ovejas, lo mejor, y mató a todo lo demás. Nada más dejó vivo también al principal, que era el rey de ese lugar. Y cuando llega Samuel, y le dice, oye, pero ¿por qué no has cumplido con el mandato del Señor? Dice, no, sí lo cumplí, incluso dejé las ovejas para sacrificio para el Señor. No, Dios pide algo en específico, cúmplelo en específico. Porque cuando tratamos de darle matices a las cosas y tratar de hacerlo a nuestra manera, no solamente incumplimos lo que ya dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, sino que también estamos siendo desobedientes, porque le dice rebelde a Saúl. Samuel le dice rebelde a Saúl. Entonces no es una cosa de hago más o menos, y más o menos no, sino lo hago o no lo hago, se acabó. Entonces, estas personas generalmente van a tener que contienda. ¿Por qué? Porque tú les vas a decir, esto es correcto, y ellos van a decir, no es cierto. Sí se puede, porque Dios no se fija en eso. Y no, claro que sí se fija. Ese es el tipo de contención o de discusión que generalmente se van a encontrar estas personas. ¿Los qué? Los que van a recibir la ira y el enojo, porque son contenciosos y no obedecen a la verdad. No solamente, no me estoy refiriendo a que, una mujer no se viste como debería vestirse, se va a ir al infierno. No, creo que es un reflejo de que realmente no ha cambiado o simple y sencillamente no tiene la intención de obedecer a Dios. Sí pienso que es un reflejo, pero también puedo pensar que en muchas ocasiones es ignorancia, sin más. Que el mundo está demasiado corrompido y esto ha llegado incluso a la iglesia, de manera que ya no se les dice, ¿no? Ya no se les enseña, pero pues nosotros sí tratamos de enseñarlo por amor a la gente. Pero bueno,
también en ese aspecto, pues confío que el Señor tiene misericordia de esas personas. ¿Cuándo es que de verdad no obedecen a la verdad? Cuando la conocen y no la quieren obedecer. Ese es el problema. Cuando sí la conocen, cuando saben que es correcto, cuando saben que está escrito, y aún con todo y eso, se niegan a aceptarlo. Porque no les gusta. Es así de simple. Esos son los que van a recibir ira y enojo. Dice, porque no obedecen a la verdad, ni si no, dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, son personas que incluso por su mismo mal corazón, por no querer obedecer a la verdad, terminan haciendo cosas injustas para poder seguir haciendo lo que ellos hacen. Enseñan mal a las personas a pesar de saber que están mal, solamente para tener el apoyo de más personas. Critican a los que defienden la verdad, entre otras cuestiones, hacen injusticia. Esos, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, tanto, no importa la persona, no importa el género, no importa la nación, todos los que hagan lo que es incorrecto delante de Dios van a encontrarse con el juicio de Dios. Dice, pero gloria y paz, versículo 10, pero gloria y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente, y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso vemos que el juicio va a llegar ante todos y delante de todos, y esperamos y espero de corazón que ustedes ya se estén no solamente entregando, corrigiendo y cuidando mucho, por favor, porque no se les dice para espantarlos, porque yo sí algo les puedo decir es que nadie se va a salvar por miedo, nadie, no puedes salvarte por miedo. ¿Cómo se llama? Juan el Bautista lo decía, generación de víboras, ¿por qué? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, no por miedo te vas a salvar. Dice, antes bien, id y haced frutos de verdadero arrepentimiento. O sea, tiene que haber un fruto que demuestre que verdaderamente has cambiado. No lo contrario. No puedes hacerlo por miedo, sino más bien por reverencia a Dios, por amor a Dios y también amor a los hermanos. Es la única manera en la que uno puede salvarse del juicio de Dios, que es creyendo en el Señor Jesucristo de todo corazón. Y el que cree de todo corazón, obedece de todo corazón, ama de todo corazón, se entrega de todo corazón. Y yo quiero que la mayoría de los que estamos aquí seamos esas personas. Que no solo predicamos la verdad, sino que la vivimos. Porque eso es justo y correcto delante de Dios. Siguiente, termino de leer el versículo, lo vuelvo a leer para seguir con el 16. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Acuérdense que esto ya, para dar más contexto incluso, habla también de Edom. Él habla del día de las naciones, pero también da el ejemplo de Edom, diciéndole, lo que tú hiciste, te van a hacer. Vas a pagar con juicio, esa es la realidad. Y ya lo vimos que al final de los tiempos también, cada uno pagará conforme a sus obras. Así que toda mala obra que hayan hecho, arrepiéntanse para que sea perdonada y puesta sobre Cristo, y Cristo pague la deuda. Esa es una parte muy importante. Dice, más, en el monte de Sión habrá un remanente, y aquí quiero remarcar esta palabra. Ahorita vamos a explicar esto del remanente. Dice, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Remanente, para el que no tiene así como que una idea del concepto que significa remanente, la palabra remanente significa algunos de muchos, o unos pocos de muchos. Ese es un remanente, es lo que sobra de. Entonces, cuando dice aquí, habrá un remanente que se salve, Dios nos da a conocer una verdad que incluso al día de hoy deberíamos temer y tener en consideración, y es que de
todos los que estamos aquí, ¿cuántos somos? A ver, por ejemplo, ahorita somos 91. De los que somos los 91 que estamos, muy probablemente, espero que no sea así, espero que realmente sean más, pero muy probablemente de los que estamos, a lo mejor solo 10 estemos verdaderamente en el camino del Señor. Y haya otros 80 que están considerando caminar con el Señor o creyendo que están caminando con el Señor. ¿Por qué? Por no analizarse a sí mismos, por no darse cuenta que realmente no están con el Señor. Y eso duele, claro que duele, pero es una verdad que todos tenemos que tener en consideración. Porque yo puedo, por ejemplo, yo me dedico, entre tanto que puedo, a enseñarles, a instruirles. Y yo puedo decir mil y un veces qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer, pero realmente, de los que estamos aquí, ¿quiénes obedecen a la verdad y quiénes no? ¿Quiénes sí están haciendo lo que es correcto y quiénes están decidiendo vivir su vida a su manera, mientras que se sienten justos solamente por estar reunidos exactamente en el mismo lugar en el que se predica la verdad? No podemos engañarnos a nosotros mismos, ni debemos engañarnos, ni dejar que el enemigo nos engañe en cuanto al término de estar o no en el camino de la verdad. Porque aún de los que estamos, pocos van a ser los que de verdad se entregan a Dios. Y ahorita vamos a explicar ese tema. Vamos primero a Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, si aunque Israel fuera enorme, gigante, increíblemente extenso, dice de ellos, tan solo el remanente será salvo. O sea, tan solo una partecita será la que encontrará la salvación. Y esto no solamente es hacia los judíos, sino también hacia nosotros. Lo vemos cuando Jesús lo menciona. Lucas capítulo 13, versículo 24. Dice: esforzaos a entrar, ¿qué dice? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá: no, y os dirá: no sé de dónde sois. Me voy a detener aquí, porque es importante la primera parte que leímos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Eso quiere decir que esta idea del cristianismo liberal, en donde nada importa, solamente es amor, 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 y ese amor nada tiene que ver con el amor bíblico, esa idea de vivir un cristianismo sencillo, de seguir haciendo las cosas de nuestra vida como si nunca hubiera existido Dios, de seguir viviendo nuestra vida, de que Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados, que da igual lo que hagamos, todas esas ideas en las que uno dice, bueno, todos tenemos errores, seguimos equivocándonos cada día. Esas personas que no se están esforzando no van a entrar al reino de los cielos. Y no crean que sí lo van a hacer. Y les voy a decir por qué. Porque si el justo difícilmente, dice la Escritura, esto lo vimos en Pedro, si el justo difícilmente se salvará, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? Entonces estamos hablando de que no es una cuestión de, sí, una vida sencilla, sí, sigo viviendo mi vida como siempre, me parezco a todos los del mundo, me comporto exactamente igual que todos, voy a la iglesia nada más los domingos,
En mi casa, pues de vez en cuando leo, de vez en cuando no, de vez en cuando oro, de vez en cuando no, de vez en cuando se me sale alguna grosería, de vez en cuando se me sale algún comportamiento incorrecto, de vez en cuando tengo una pareja, de vez en cuando no. Personas que no se están esforzando por vivir una vida en santidad no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los que de verdad han alcanzado salvación, los que de verdad, de todo corazón han alcanzado salvación, esos se entregan por completo y son los que ven, que se esfuerzan por estar en el camino del Señor como es debido. Esos son los que van a ser salvos. No el que dice Señor, Señor, porque dice el mismo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que de verdad van a entrar con Cristo? Los que de verdad cambiaron. Y los que de verdad cambiaron, de verdad se esfuerzan. Y los que de verdad se esfuerzan, lloran, sufren, gimen dentro de sí mismos por abandonar esta carne pecadora. Y se entregan en su totalidad al cambio que Dios quiere hacer en los corazones, dejando avaricias, inmundicias, pecado, lascivia, entre otras muchas cuestiones que todos los humanos tenemos cuando estamos alejados de Dios. Y no estamos metiendo pretextos. Los que somos de Dios, los pretextos no caen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si yo pequé, da igual el motivo por el que yo pequé. Yo pequé y yo me tengo que arrepentir. Y si mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, quien me haya hecho la ofensa, a la que yo se la devolví, no se arrepienten, me da igual. Soy yo el que estoy mal delante de Dios, porque los hijos de Dios entran por la puerta angosta, la que es difícil, en la que tú amas y no te aman, en la que tú das y no te dan, en la que tú guardas y nadie más guarda, en la que tú decides vivir una vida que sabes que es agradable delante de Dios, aunque nadie más la quiera vivir, en la que tú te entregas de corazón para hacer la voluntad de Dios, aunque te juzguen, te critiquen, te señalen y te aparten de sí. Esos son los que van a estar delante de Dios, los que no temieron, los que no dudaron al rechazo por no rechazar la verdad de Cristo. Esos son los que delante de Dios van a entrar. Y créanme, no es una cuestión de espanto, de miedo, es para que reaccionen, despierten, digan, oigan, yo creo que no estoy viviendo una vida como debería vivirla, una vida esforzada en el Señor. Estoy muy tranquilo, estoy muy en paz, estoy dejando las cosas que pasen, sí, termino equivocándome, pecando, pero bueno, ¿quién no se equivoca? Esas personas, les digo desde ya, no van a entrar, porque muchos querrán entrar. Muchos van a decir, yo soy del Señor, yo soy santo, pero pocos son los que entran. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esfuércense. Quiere decir que sin esfuerzo, sin entrega, sin amor, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque si de corazón creíste a aquel que te salvó y rescató de los muertos, de corazón también te entregas. Si no te entregas, es porque todavía no has sido salvado. Si no quieres cambiar, es porque todavía no has cambiado, ni te has entregado, ni le has creído. Pues si le creyeses, le harías caso y te esforzarías. Cada día te negarías a ti mismo. Cada día tomarías tu cruz y lo seguirías. Es una cosa diaria. Es una cosa de constancia, de permanencia. Por eso la Escritura dice, y lo dice Jesús, a mí creo que son las palabras que más marcan, las que dice Jesús. Él lo dice, el que prevaleciere, no me acuerdo si es la palabra que usa, permaneciere o algo así, el que estuviera constante hasta el final será salvo. Esos son los que se comprueba, se demuestra y se muestra que son los hijos de Dios. Los que constantemente buscan hacer la voluntad de Dios. Amar como debes amar, cuidar como debes cuidar, perdonar
hasta las cosas más difíciles, amar aunque no te amen, cuidar aunque no te cuiden, regresar bien aunque a ti te regresen mal. Esas son las personas que delante de Dios son hijos de Dios. Entonces, no puedes estar quieto, no puedes estar flojo, no puedes estar tolerando el pecado, ni siquiera en tu propia vida, sino que eres una persona que debe estar cada mañana tratando de ser más como Jesús y no conformándose. No digo que se atormenten a ustedes mismos de, ay, todavía no soy. No vamos a llegar a ser como Jesús, pero cada mañana vamos a tratar de ser más como Él. Es algo constante, que sé que todavía tengo este problema, sé que todavía yo levanto la voz, pero llegado el tiempo sé que Dios me ayudará con este tema y con este otro tema. Yo tengo que seguir, no me puedo detener. Esas son las personas que de verdad van a llegar a la salvación, porque son las que de verdad creyeron al Señor. Dice, ahora sí quiero seguir leyendo lo otro, dice, entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido, o sea, estar en la iglesia no es el punto, bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, que nosotros recibamos palabra de Dios no es lo que nos hace salvos. Que la cumplamos, la vivamos y la hagamos, eso es lo que nos justifica delante de Dios. Dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Esos son los que van a terminar siendo apartados, porque vuelvo a decir y vuelvo a repetir, nada tiene que ver con el hecho de decirle Señor a nuestro Señor, de reconocer que Él es el Señor, sino que cuando de corazón le recibes y declaras que Él es tu Señor, es automático que también tu vida cambia, porque si tú reconoces a alguien como tu Señor, te esclavizas a Él. Otra cosa es que Dios no sea un Señor abusador que nos termina lastimando, al contrario, busca nuestro bien. Esa es la gran diferencia, pero en realidad nuestro trato es el mismo, esclavizarnos a Cristo, obedecer a Cristo, amarlo de corazón, pues es un Señor dadivoso, amoroso, cuidadoso, pero también exigente, muy exigente. El Señor es muy exigente y eso no lo tienen que olvidar, porque si dice en la Escritura en cuanto al término de la parábola de los talentos, cuando el siervo que ocultó la moneda le dice, Señor, he ocultado tu moneda porque sé que eres alguien que recoge donde no sembró, o sea, me estás pidiendo, sé que me vas a pedir lo que va más allá de lo que yo puedo dar sin esfuerzo. Le dice, si sabes que soy así, ¿por qué ocultaste eso? Siervo malo y negligente. Es una persona que no se esfuerza. Y luego, si vemos en la Escritura también, Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos en general, cuando hayáis hecho lo que les tocaba, ¿qué dice? Decid, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. O sea, Dios es exigente, mucho. No por nada la Escritura dice, sed perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Ahora díganme, ¿alguien humanamente puede conseguir eso? Claro que no. Pero es nuestra exigencia, esforzarnos para tratar de hacer lo mejor posible y el Espíritu Santo será el que nos dará las fuerzas para lo que nosotros no podemos hacer. Será el que nos dará el amor para lo que nosotros no podemos amar. Será el que nos dará el perdón para poder perdonar. Por algo dice, ¿no? Que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, lo que nosotros no alcanzamos a hacer, viene de Él. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Perdón. En este texto, que les digo, está en Mateo 7:21, es en el que dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora bien, ya hemos visto anteriormente cuál es la voluntad del Padre, pero vamos a retomarla o vamos a repasarla. Esto se encuentra en primera a los tesalonicenses,
Primera a los Tesalonicenses. Esto por si no tienen idea de dónde está un poquito después de Timoteo, de primera y segunda. Y antes de... antes de Timoteo. Sí, antes de Timoteo está Tesalonicenses. Aquí está la segunda y aquí está la primera. Primera, capítulo 4, versículo 3 al 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y voy a decir algo aquí. El apartarse de la fornicación es no solamente no hacerla, es también evitarla en el pensamiento propio y ajeno. Una cosa que le decía el Señor a los fariseos era, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente es una persona que se aparta de la fornicación física, sino también de la espiritual o de la mental o la del corazón, tanto para no hacerla como para no provocarla. Si yo el día de mañana salgo sin camisa y bueno, es no sé qué, y me ando mostrando a sabiendas de que soy atractivo o no, cada quien conoce su propio cuerpo, pero yo en mi caso, ¿no? De a sabiendas de que eso puede llamar la atención y ahí ando, yo ahí mira, que no sé qué. Pregunta seria, ¿ustedes creen que soy inconsciente de lo que puedo provocar en otras personas? Ya sean hombres que lucharon o luchan contra su homosexualidad, o ya sea contra mujeres. Ahora, ¿cuánto más la mujer que sabe perfectamente que al hombre le llama la atención el cuerpo de la mujer y anda con escote y anda enseñando partes del cuerpo que son atractivas, como los hombros? Ustedes, las mujeres sobre todo, creo que son las que más saben que los hombres, incluso de un hombre, son atractivos. O andan enseñando incluso las piernas, o los glúteos, o la ropa toda ajustada. Ustedes saben lo que puede provocar eso. O sea, creo que la mayoría de personas no son ignorantes de este tema y aún así lo hacen. Pregunta seria, ¿creen que se están apartando de la fornicación o la están provocando? Porque no será una fornicación física, pero pensarán en ustedes y verán y desearán lo que ustedes muestran. Si el mundo mismo no es inocente de esto, pues sabemos que dice, no, incluso está esa frase de deja las cosas a la imaginación. Eso es porque algo enseñaste y lo demás lo dejas a la imaginación para que la imaginación del otro haga lo que se supone no tiene que hacer. Entonces, uno sabe perfectamente lo que provoca y lo que puede provocar delante de otras personas. Que nos guste por nuestro ego, por nuestra, ¿cómo se dice? Por nuestro orgullo provocar eso, no quita que esté mal. Y no puedes culpar a los otros. Ay, es que ellos son unos pervertidos. Claro, pero tú también sabiendo eso, lo provocas. No puedes hacer eso. Yo incluso sería culpable al hacer eso. Y no, ay, es que las mujeres son diferentes a los hombres. No es cierto. No es cierto. Las mujeres tienen los mismos pensamientos que los hombres y los hombres tienen los mismos pensamientos que las mujeres en cuanto a esos temas. Porque el pecado es el mismo. Entonces, no se dejen engañar. La desnudez de un hombre y la desnudez de una mujer no es algo que un creyente deba, primero, ver y segundo, mostrar. Es nuestra desnudez para nosotros, para Dios y para nuestra pareja. Y en pareja me refiero a matrimonio. Guárdenla para ello. De verdad, muchos van a querer hacer lo correcto, pocos se van a esforzar por hacerlo y pocos van a entrar por esa puerta. Hagan lo difícil, porque claramente es el camino correcto. Entonces, la voluntad de Dios es que nos guardemos ¿de qué? De todo eso. Que nos guardemos de todo el ámbito que se podría considerar incluso sexual, ya sea para la mente o ya sea para lo físico. Más, sobre todo para lo físico. Si sabemos que ciertos comportamientos, ciertos tratos con la persona que nos gusta nos lleva a eso, no lo hagas. ¿Qué necesidad tienes de alborotar el pecado?
No lo hagas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. También dice que cada uno de vosotros, ya hablando de los que están en matrimonio, sepa tener su propia esposa en santidad. O sea, tienes tu esposa, solo tu esposa, nadie más. Y cuando estés con ella, en santidad. En otras palabras, sin lujurias, sin... no quiere decir, y quiero aclarar, sobre todo para los que están casados, es necesario que ustedes como casados tengan su relación con su pareja íntima. Esa relación que no puedes tener con nadie más. Tú puedes platicar con muchas personas, puedes contarles a muchas personas muchas cosas, puedes bromear con muchas personas, puedes llevarte bien con muchas personas, pero el ámbito de la atracción física solo debe ser con tu pareja. Y de la interacción física solo debe ser con tu pareja. Y que, por cierto, tiene que existir eso. Si llevan 2 semanas, 3 semanas, un mes sin nada, ustedes no pueden seguir con esa negligencia, porque es una negligencia en el matrimonio. El hecho de decidir no vivir una vida, claro, vuelvo a repetir, matrimonio, no unión libre, no relación de noviazgo, no, matrimonio, matrimonio. Pero bueno, si tú en el matrimonio tienes la conciencia de que no has tenido ninguna interacción como esa, tienes que tener en cuenta que estás siendo negligente o negligente, sea hombre o mujer, para con tu matrimonio. No, jamás, jamás piensen que la santidad niega la relación íntima entre la pareja. La santidad te muestra de qué manera es correcto llevar esa interacción. Y una de las maneras más correctas de llevarlo, primero que nada, es sin malicia, sin lujuria, que quiere decir exageración o exceso en el deseo, sin egoísmo y sin perversión. Sabemos cómo se hace una interacción sana, bonita y tierna, y si lo hacemos de una manera que no es así, que sepan, pues no estamos llevando nuestra relación como se supone debería ser. Entonces, esto es para los casados principalmente. Los que no, ni deberían estar pensando en eso. Que se aparten de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ah, y esa es otra. Hace rato no lo mencioné, creo que se me pasó. Honren a sus parejas, por favor. No estén haciendo burla de sus relaciones, no estén haciendo burla de sus parejas, no hagan burla de su esposo, no hagan burla de su esposa, no humillen a su esposo, no humillen a su esposa. Les voy a dar incluso una cuestión. Hace poco vi un video justamente de unas personas ahí en redes sociales que hablaban, ¿no? Hablaba este muchacho de que no, ya no se junta con estas personas, que no sé qué. Y luego pasan la perspectiva de estas personas y era una pareja, un muchacho y una muchacha. Y el muchacho empieza a decir, no, pues esta persona te pidió el número de teléfono. Y dice, sí, me pidió el número. Y le dice, ¿para qué? Oh, que para ser más amigos. Y dice, ¿y de verdad crees que la intención era ser amigos? Y le dice la pareja, la muchacha, bueno, la mía sí. Ya, miren, no se hagan ni se engañen. Saben perfectamente que cuando hay una relación de pareja, y el amigo se acerca a la mujer, no es muy diferente a Satanás. Satanás no se dirigió a Adán, Satanás se dirigió a Eva para hacerla pecar. Y la mujer tiene que ser astuta y consciente que si un hombre no se acerca a tu pareja, sino a ti, su intención no puede ser buena. Su intención no puede ser buena, sabiendo que tienes pareja. Es que solo quieres ser amigo, ya. Miren, no nos engañemos. Esa idea de que entre hombres y mujeres solamente puede haber una amistad cuando, vuelvo a decir, estás en pareja y tu pareja es ignorado o ignorada, no puedes caer en ese engaño. Porque si de corazón, por ejemplo, yo quiero ser amigo de una muchacha que tiene pareja, yo quiero ser amigo de ella y de él. Y principalmente de él. ¿Por qué? Porque es el principal, vamos a decirlo así, con el que sé que no va a haber ni malentendidos, ni pecado, ni error.
Y si yo quiero ser amigo de la pareja, necesito ser amigo de ambos, no de uno, sino de ambos. Y en el caso, mi principal enfoque es él. Y en la mujer, si quieres ser amigo de alguien que tiene pareja, te quieres hacer amigo de él y de ella, y principalmente de ella. Si ustedes no lo hacen así, no les extrañe que el enemigo los agarre y los use para mal, para pecado, para error, para muchas cosas más. Decía, bueno, sucede esta situación, el muchacho le dice, bueno, es que tú tenías su número, o sea, no era conmigo, con quien se dirigía, era contigo. Dice, ¿para qué? ¿Para amigos? ¿Para esto? ¿Para aquello? La sé. Y menciona él, dice, y no lo dejaste, no sé qué problema tuvieron, no lo dejaste de seguir sino hasta que me quejé, le dice el muchacho. Y la muchacha, bueno, sí, no sé qué, a lo que voy. Qué triste, es muy triste que la muchacha pensara solamente en su idea y no en la imagen que podía dar hacia su novio. Y esto pasa en ambos casos. El muchacho que tiene una amiga y anda ahí de chiflado, y la muchacha que tiene un amigo que anda ahí de chiflado. En ambos casos, uno tiene que procurar la relación con su pareja. Yo no sé de dónde salió esta idea tan dañina de que cada uno tiene su privacidad, cada uno tiene sus amistades, cada uno tiene... No, porque la escritura dice, ustedes se vuelven una sola carne. Dirás, mi novio no tiene por qué estar revisando mi celular, ya, pero si lo hiciese, no tendría por qué preocuparte. Al revés, igual, tu novio no tiene por qué estar revisando tu celular, pero si lo hiciese, no tendría por qué preocuparte. Porque tus interacciones, sobre todo, vuelvo a repetir, cuando ya estén casados, no pueden ser ocultas a tu pareja, porque tú y ella son una sola carne. Y nada de lo que es bueno se trata de ocultar. Nada, nada, nada. Jesús mismo lo muestra cuando dice, todo el que hace lo bueno viene a la luz para demostrar que sus obras son buenas y hechas en Dios. El que dice, sí, toma mi celular, ven, velo. Sabe que no hay nada malo en él. A veces hasta nos da vergüenza dar el celular. Por ejemplo, a mí me ha dado vergüenza dar mi celular, no por mis conversaciones, sino por mis imágenes. Muchas veces a mí me tocó, pues, hacía ejercicio, nunca las subía, y Dios no me permita subirlas, pero de vez en cuando había una foto mía donde veía el proceso de mi ejercicio. No me daba ganas de mostrarlo. Pero obviamente por el mismo hecho, yo me di cuenta que eso era vanidad. Es vanidad, al final de cuentas, quieras ponerlo por donde lo quieras poner, si no lo puedes mostrar a otros es porque es vanidad, es personal, es algo mío. También por eso les recomiendo mucho a las parejas no estarse mandando fotos. Primero por la seguridad y segundo porque es simplemente lujuria. Es más que amor, es lujuria. Pero bueno, decía, el que tiene tan limpio su conciencia como su celular, no le da vergüenza que alguien más lo vea. Porque lo que puede mostrar es bueno, no es malo. El que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean demostradas que son hechas en Dios. Pero el que no lo hace, sí le da vergüenza. Y analicemos el por qué nos da vergüenza ciertas cosas, por qué nos dan vergüenza, incluso por qué queremos una privacidad para con nuestra pareja, no para con los demás. Es normal que la pareja tenga privacidad propia como pareja, pero no hacia ellos mismos. O sea, si son una misma carne, tienen que tener esa libertad de poder estar el uno con el otro sin temor a algo personal. Porque cuando uno empieza a considerarse individuo en el matrimonio, ignora la naturaleza del mismo matrimonio, de lo que Dios hizo con el matrimonio. De que dice, yo los uní una sola carne. Eso se olvida a veces. Y no puede ser así. Entonces, lo que quería comentar es, no humillen a su pareja en ninguna manera. Honren a sus parejas. Primero, no se burlen de ellas. Segundo, si sabes que hay una persona, si notas, si tienes la duda de que una persona se te acerca a ti, solo a ti y no a tu pareja, incluye a tu pareja o inmediatamente rechaza a la persona. Antes que sea honrado tu novio, bueno, tu esposo, incluso tu novio también, que sea honrado tu pareja, sea, sea la novia, sea el novio, sea la esposa, sea el esposo, sea honrada tu pareja,
en decir, ¿sabes qué? Mira, preferí prevenir y decir que tengo pareja y que la amo y quedar mal delante de esta persona que quería solo una amistad, a darle espacio y que la gente hablara mal de mí contigo. Eso es honrar a su pareja. Entonces, que en el matrimonio haya honra. El varón, que no ande jugueteando ni chisteando con otras muchachas o señoras o mujeres, donde se puede llegar a ver mal la interacción por causa de su pareja. Y la mujer también, cuidado, tenga mucho respeto por su varón. Si se casaron, y vuelvo a repetir, antes no tenían esa oportunidad, ahora sí la tienen. Si se casaron, por favor, cásense con la persona que más aman, con la que más aman estar y con la que podrían decir, si yo te tengo a ti, me da igual lo demás. No necesito más amistades, no necesito más amigos, te necesito a ti y ya está. Y también del otro lado, ¿para qué? Para que cuando tengan interacciones para con otros, no sea por necesidad, sea por amor, por limpieza de un corazón amoroso hacia los hermanos, no por una chiflazón o por nada más, porque así también se evitan la situación de, ay, es que necesito amigos. No los necesitas, necesitas una pareja en la que confíes, a la que ames, a la que de verdad le puedas entregar tu corazón, y eso solo lo vas a encontrar en Cristo, nada más. Miren, incluso en las parejas, esto ya nada más por terminar el tema y seguir leyendo, incluso en las parejas, si en algún momento alguno de los dos falla y deja a la muchacha falta de amor o al muchacho falta de amor, recuerden que las relaciones cristianas no son de dos, son de tres. Tú, ella y tú con Cristo. No es una relación solo de dos, es de tres. De manera que si el varón se queda sin amor por parte de la mujer, porque la mujer anda mal encaminada, anda molesta, lo que sea, el amor de Cristo te llena y te sustenta y te mantiene en el camino de la verdad. De manera que si el varón, tiene que salir de viaje o también anda medio raro y no quiere mostrarle amor a su mujer, también la mujer no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque ese amor se lo da Cristo. Esa paz se la da Cristo, ese tiempo se lo da Cristo. No están solos nunca, aunque ustedes se peleen, porque Cristo siempre está con ustedes uniéndolos otra vez. Si ustedes se encargan de tener una relación de ustedes dos solamente, va a fracasar. Pero si ustedes se encargan de una relación en la que ustedes están unidos por Cristo, da igual cuánto se quieran separar, nunca los va a dejar Jesús, nunca. Entonces, sepan llevar un matrimonio como es debido. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se alejen de lo que es la fornicación, el cuerpo, que anden en santidad, ¿no? Esa es una de las cuestiones de la voluntad de Dios. Siguiente cosa que vemos de la voluntad de Dios también, el capítulo 5, versículo 14 al 22, también de la misma carta, capítulo 5, 14 al 22. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, es una necesidad que entre nosotros como hermanos nos amonestemos cuando algo no esté bien, cuando alguno no esté actuando, cuando alguno no se esté esforzando. ¿No? Lo que les prácticamente, perdón, pero es prácticamente lo que trato de hacer incluso el día de hoy. Amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. O sea, a los que están desanimados no los estén ahí de que, ay, pues es que tú, no. Anímenlos, necesitan ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos, esa palabra siempre me gusta remarcarla, que no es desechar el mal, sino absteneos de todo mal. No es de que, mira, bueno, esto está un poquito mal, esto está bueno. No. Está mal, no lo necesito. Absténganse de toda clase de mal. Dice versículo siguiente. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Por completo. Esta es la voluntad de Dios, que Él sea nuestra santificación por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya vemos que sí le interesa el exterior a Dios. No, la santidad no es exclusiva del interior. La santidad es principalmente del interior, pero también es del exterior. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y también el que lo hará. Muy bien, sigamos con la lectura porque se nos está haciendo tarde y todavía nos queda bastantito por decir. Dice, la casa de Jacob. Bueno, terminamos de leer el 17. Mas el monte de Sión habrá un remanente, esos pequeñitos, esa pequeña parte que cumplirá la voluntad de Dios, que son prácticamente los que tienen el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la paz, la benignidad. Eso está en Gálatas 5, 22 al 23. Esos que cumplen la voluntad de Dios por amor, esos son los que van a ser salvos, los que se esfuerzan por ello. Dice, ese remanente se salvará. Dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Versículo siguiente, 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, ¿no? Aquí el juicio contra Edom, principalmente. Dice, ay, perdón, un segundo. Uy, está todo sucio. Dice, y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín y Agalaad. Dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Esto es promesa de recuperar la tierra prácticamente. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y ese mismo reino, que por cierto, es el reino de los cielos que nos es dado en heredad. Ay. Bueno. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de